Ok. Bueno. Recuerden, unidad 1, narrativa, la novela histórica y gótica, y luego lenguaje y literatura, octavo grado, y el nombre de la docente. Eso es lo primero que vamos a ver. Yo ya terminé, profe. Ok. Yo también. Bien, ok. Entonces ahora seguimos y esto es lo que vamos a empezar a ver. Es que escriben palabras que asocias a los siguientes términos. No sé, les voy a dar un momento para que piensen qué se les viene a ustedes cuando escuchan histórico y cuando escuchan gótico. Si no tienen idea de palabra, no hay problema. ¿Ok? Hola, Dani. Carlos ahí. Vamos a ver. Voy a activar el audio para que puedan escucharme mejor. Y les decía, escribe las palabras que asocias a los siguientes términos. ¿Qué palabras se les viene a la mente cuando escuchan histórico y cuando escuchan gótico? Vamos a hacer un cuadro, hacemos un cuadro en nuestro cuaderno y, bueno, escribimos presaberes, esta parte de acá, presaberes, y luego escribe las palabras que asocias a los siguientes términos. Y vamos a ver cómo se llama acerca de estas novelas, de este tipo de novelas. Bueno, cuando ya lo tengan, pues me avisan.
¿Terminamos? ¿Terminamos? ¿No? Ok. Unas 3 o 4 palabras. Bueno, lo que se les venga a la mente. Histórico y gótico. ¿Ya? ¿Hola? ¿Denise? ¿Sí? Ah, ya está. Sí. Ok, Carlos, Diego, Daniela. Bueno, Daniela entró justo a tiempo. Cuanto a qué pensamos o qué se nos viene a la mente cuando escuchamos histórico o histórica y gótico. Ok, Carlos, Diego. Sí. Ok, no, Profe, dígame. dice que algunas veces se les escucha entrecortado. ¿Me Me escuchan? había sacado. Ok, Sí. ahorita. Mm, ya no. Ok, Ah, creo que es, ¿quién está haciendo ese ruido? creo que es Denise. O no sé si soy yo. Bien, bueno, vamos a ver. Si pueden en el chat ahorita, si pueden escribirme las palabras de lo que ustedes piensan o qué se les viene a la mente cuando escuchan esta palabra histórica y cuando escuchan gótico. ¿Ok? En el chat, ahí, aquí en el grupo. ¿Público o privado, profe? Ah, como ustedes deseen, no hay problema. Si quieren, me lo hacen público, si no privado. Ok. Hey, Muñoz, contate. Ahí los leo yo luego. Quiero ver. ¿Qué se nos viene a la mente cuando escuchamos historia? Histórico y gótico. 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 Niño, revisar al niño Vito. Ok. Me avisan cuando ya está. Vamos a ver. Diego, ok. Histórico, algo pasado. Bien. Carlos.
Algo que pasó hace mucho tiempo y es recordado hasta hoy. Eso es histórico. Ahora bien, gótico. ¿Qué piensan de gótico? Denise y Daniela. Muy bien, muy buenas, buenas ideas. Artístico. ¿Eso sería en histórico, Denise? ¿O en gótico? En gótico, En gótico, ok. Artístico, bien. ¿Qué más? Vamos a ver. Leo, creo que Daniela falta. Bueno. Y bien, solo para continuar. Aquello histórico es todo lo que encierra el pasado. Creo que lo decía Diego ahorita, y es que es el pasado, nos narra algo que sucedió en un momento de redundancia, historia. Entonces, que siempre son hechos muy relevantes, por ejemplo, guerras, algún suceso en cuanto a la política. La Segunda Guerra Mundial, Ujú, exacto, la economía, cosas que han pasado el con... rey Arturo, Así es, ajá, trata también de las monarquías, ¿cómo se llama? De algunos países, bueno, que tienen reyes, ¿verdad? Y genial eso. Ahora bien, con gótico, gótico que es todo aquello tenebroso, oscuro, también espeluznante y, ¿cómo se llama? También, se me fue la palabra esa, también algo que infunde miedo. Entonces, que puede ser hasta perturbador para algunas personas, pero como es, como, ¿ah? Como que como una historia de terror. como una historia de terror. Exacto. ¿A quiénes les gustan las historias de terror? A mí Y no. un A poco, mí, Ah, usted sí. a Bueno, mí no. a ti no, un poco. un poquito. Bueno, entonces vamos a ver un poco acerca de las novelas. ¿Alguna vez han leído una novela? No las que dan en el canal de novelas, no, esas no. Sí. Sí, no, no, esas no, que ¿cómo se llama la Betty la Fea? No, sí son novelas, pero también hay novelas escritas. Entonces hay históricas y hay góticas también. Pero, ¿alguna vez han leído una novela ustedes? Yo no. No, no, Denise, no, Carlos, no, Diego. Sí, Carlos sí, Diego, yo no. tú no. ¿Y Daniela? Ok, Daniela no sé si está por ahí, pero bueno, espero que sí aparezca, Daniela. Ahora bien, y quiero que me ayude, Denise, si me ayudas a leer acá, por favor. Andy se imagina. Ujú, ¿qué estás? Ajá. Imagina que estás en una librería y debes elegir una novela. ¿Cuáles son los elementos que llevan tu atención? Quizás la portada, el tipo de historia o quién escribe el libro. ¿Quién escribe el libro? Ok. ¿Sí han leído algún libro, verdad? En su momento. ¿Han leído algún libro? ¿Sí? O tampoco. Mm, no, ¿No? Pero No, pensamos, si van a una librería y van a tener que comprar un libro, ¿por qué se guiarían ustedes? O sea, ¿qué les llamaría la atención? ¿En la portada? O sea, ¿cómo se llama? a mí me interesa la historia. El tipo, ajá, el tipo de historia. ¿O les interesa también quién escribió? Carlos ya dice que Bueno, la historia. Denise, ¿sí?
¿Qué te llamaría la atención si vas a comprar un libro? ¿Su portada? Profe, fíjese que le escuché entrecortado. Bueno, te decía, sería esta pregunta. ¿Cuáles son los elementos que llaman tu atención si compraras un libro? ¿La portada? ¿El tipo de historia? ¿O quién escribe el libro? El tipo de historia. El tipo de historia. Ok, gracias. Sí. Vamos a ver. Diego, si me ayudas a leer donde dice cuándo. Cuando tu decisión está hecha e inicias la lectura de la misma, no estás haciendo otra cosa que participando en un acto comunicativo. Pues la novela es la interacción de autor o autora, narrador y lector o lectora. Ok. Entonces, vemos de que nosotros también somos partícipes en un acto comunicativo. Ahora bien, porque en la novela existe tanto el autor o la autora, el narrador, y también el lector y la lectora, que ahorita lo vamos a ver. Y esto sí quiero que lo empecemos a, ¿cómo se llama? A escribir, o tomar lo más importante. Tenemos, solo voy a pedir que mantengan ahí en silencio para que puedan escuchar mejor y no escuchen así hasta como entrecortado. Bien, les decía de que hay 3 elementos importantes en el acto de comunicación en una novela. Y el primero es el autor o la autora. Y bueno, este es el emisor inicial. El autor es quien toma un tiempo para poder ordenar ideas o echar a volar la imaginación para convertir, que en este caso una novela, puede ser también un cuento, alguna anécdota, no sé, alguna obra también. Entonces, el autor es el emisor inicial, es el que pone de su imaginación y de su percepción de la realidad para poder empezar a escribir. Ellos son los que, en donde nace todo lo que una novela va a tratar, quiénes van a ser los personajes, qué diálogo va a decir cada uno de los personajes, de qué se va a tratar, si la quiere de comedia, si la quiere gótica, si es histórica, etcétera, etcétera. Entonces, el autor, o la autora se encarga de eso, de poner su imaginación y creatividad para poder escribir o dejarse llevar para ver qué tanto escribe, ¿verdad? Qué tanto le fluye el cerebro. Qué genial, ¿verdad? Quisieran hacer ustedes autores de algo. Imagínense que la gente tendría que ir a comprar sus libros. Entonces, están leyendo algo muy, muy suyo. Ahora bien, el narrador. Y dice que este narrador no es el autor, ni tampoco es la autora, sino que él está dentro en este caso, de la novela. Dice, dentro del mundo narrativo es quien cuenta la historia desde su propio punto de vista. Por ejemplo, cuando inicia, érase una vez, habían 2 hermanas que vivían en una cabaña. Entonces, esa persona que se supone que está, ¿cómo se llama? Hablando en la historia, a él se le conoce como narrador. Narrador. Ahora bien, dice, el narrador puede ser, que más adelante vamos a dividir entre esas 3, puede ser protagonista, testigo o omnisciente. No sé si están copiando. ¿Están copiando? Ok, bien. Vayan copiando, igual, ¿cómo se llama? En 5 minutos la llamada se va a cortar, así que si van a ir a tomar agua o van a ir a hacer algo,
Tienen 5 minutos cuando se corte la llamada. Ahorita faltan 5 para que se corten. Entonces les voy a dar 5 minutos para que puedan ir a hacer algo si necesitan. Y luego regresamos hasta el final de la clase. ¿Ok? Ahora bien, el lector dice acá. O lectora, perdón, es el receptor de la pieza literaria que al involucrarse en el mundo narrativo toma un rol activo, hace juicios, toma partido de uno otro personaje, dialoga con esto, crea hipótesis de lo que podría pasar. El lector somos ¿quiénes? ¿Quiénes son? Nosotros. Somos Nosotros. nosotros, exacto, porque también nosotros ponemos a jugar o a volar nuestra imaginación por lo que estamos leyendo. Quizás el autor o la autora percibió algo diferente, bueno, muy, muy diferente a lo que nosotros lleguemos a pensar cuando nosotros estemos leyendo algo. Y esto no es solo en una novela, sino que también en otro tipo de narraciones, puede ser cuento también o anécdotas. Entonces, obras teatrales también, bueno, obras que en su momento quizás se convierten en obras teatrales. Entonces, nosotros tomamos el papel de lector o lectora. El narrador les mencionaba que era quien narra la historia, pero desde la historia en sí. Y el autor y la autora son estas personas que ponen de su imaginación, su tiempo, desempeño, para poder formar o unir ideas para realizar lo que al final se llama o le decimos novela, otro tipo de narración como les decía. ¿Siguen copiando? Sí. 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 Ok, bien. Me avisan cuando ya hayamos terminado. Bueno, quedan 3 minutos para que se corte la llamada. Profe, Dígame. cuando se termine la llamada, usted nos va a avisar a qué hora vamos a entrar. Sí, yo les puedo avisar. Si no, solo se vuelven a unir a los 5 minutos después de terminar. Cuenten ustedes ahí el tiempo, aunque yo se los voy les voy a avisar. O antes. ¿Cómo? Antes. O antes. Pueden entrar antes. Yo de todas formas, o sea, voy a esperar un ratito, los 5 minutos que les digo, y de ahí voy a volver a iniciar unos 4 minutos. Ya en 4 minutos voy a volver a ingresar. Ahí. Vale. Okay. Ya casi terminamos. Ya casi terminamos. Yo sí, profe. Ok. Es que así les da tiempo para que salgan exactos al receso. Ok. En menos de un minuto se va a cortar la llamada.
Desde ya les voy diciendo, de en menos de un minuto. Por si se desconecta, ya saben que estamos en receso. ¿Ok? ¿Me avisan al terminar? Ya terminé, profe. Ok, ok. Diego y Carlos faltaría. Diego, Carlos. Espero que ya hayan terminado. Ya. ¿Sí? ¿Ya? ¿Me avisan? ¿Ya? Sí. Ok. No, Carlos, Ajá. no importa. Si quieren me lo pueden mandar después y yo lo termino. ok, de todas formas te lo voy a enviar siempre. Ok, pero vamos a ver, les toca uno a cada uno. Diego, ¿me explica qué papel tiene la autora o el autor? Carlos, ¿me explica quién es el narrador? Y Denise, ¿me explica qué papel juega el lector o la lectora? ¿Lo leemos o tenemos que dar una explicación Lo de que nuestro tú punto? piensas. Ajá, lo que tú piensas. Diego, tú empiezas. El autor o la autora es el creador de
la novela del mundo narrativo, en el que cuenta una historia aparte de experiencias y desde su punto de vista. Ajá, desde su punto de vista. Ok, bien. Carlos, ¿Sí? dime qué es el narrador. ¿Qué papel juega el narrador acá? El narrador es la persona que lee la historia y la cuenta desde el punto de vista que él la ve, ¿Pero ¿no? está dentro o fuera de la historia en sí? ¿Cómo? ¿Está Muy bien. dentro o fuera de la historia de la novela? Mm, Ujú. ¿Adentro? Dentro, exacto. Entonces, él está dentro. Es el que empieza a contar la historia desde, ¿cómo se llama? Desde la novela en sí. Les decía, por ejemplo, como había una vez, les decía yo, dos muchachas en una cabaña. Entonces hay alguien que está relatando, pero desde la historia en sí. No es como el autor. El autor solo ocupa a esta persona para narrar la historia dentro de la novela, en este caso. No sé si me doy a entender. Sí, Sí, Sí. Bien. Ahora bien, ¿quién es el lector o la lectora, Denise? son los personajes. ¿Segura? ¿El lector o la lectora? ¿Quiénes dijimos que eran? Mm, el que lee el cuento. Ah, exacto, nosotros. Si nosotros lo leemos, nosotros somos los lectores o la lectora. Exacto. Es Sí. quien lee el cuento. En este caso, la novela. Quien lee la novela. Ok, ahora bien, dice, así que lo originalmente se plantea como alejado imparcial al lector o lectora, se convierte en parte activa y personal. ¿Por qué? Porque nosotros también podemos llegar a ser parte de la novela, porque no sé si les ha pasado que a veces están leyendo y se imaginan como que ustedes estuvieran en el lugar donde están pasando las cosas. ¿Les ha pasado? Se lo imagina. Nos lo imaginamos también. Entonces, por eso es que el lector tiene mucho que ver en la novela, porque es el que imagina mucho más de lo que quizás el autor o la autora querían demostrar en sí en una sola pieza, o sea, en una sola novela. Nosotros tenemos el privilegio de poner a volar nuestra imaginación cuando estamos leyendo. Entonces podemos pensar cosas que quizás ni siquiera se le ocurrieron al autor cuando estaba escribiéndolo. Por eso es que es importante también el lector, porque de nada tampoco no tuviera sentido si hubieran novelas y existieran los autores y bueno, también si utilizara un narrador, pero ¿y si nadie lee? De nada sirve. Entonces, todo se complementa. Se necesita tanto el autor, el narrador y también el lector o la lectora. Cuando la historia, dice, de la novela nos atrapa, no podemos alejarnos sino hasta conocer la resolución de todos los conflictos. Desde su aparición hasta el día de hoy, la novela nos provoca vivir en mundos paralelos al nuestro. Nos llama a hurgar en la vida de los personajes, convirtiéndonos en sus cómplices o detractores. O sea, la imaginación vuela y por eso les decía, a veces uno siente que está en el lugar que se está dando algún acontecimiento en lo que se está leyendo. Los elementos que permiten esos sentimientos y emociones son el narrador, los personajes también de la novela, el marco, o sea, el tiempo, lugar, si fue antes, si está en el presente y en qué lugar, si se desarrolla en un bosque, en una ciudad de Venecia, no sé si se hace ahí o si es un país
sudamericano, allá por Italia. El lugar también tiene mucho que ver. Y la trama, que es las acciones, o sea, si es algo pasivo, si es algo romántico, si es algo trágico, si es algo tenebroso. Entonces, Triste. o triste también. Recordemos un poco sobre estos. Vamos a recordar un poco sobre esto. Y acá acá sí necesito, y con esto nos vamos a ir cerrando, porque vamos a definir, y si pueden ustedes ahí, les doy chance de que piensen, vamos a definir el narrador, los personajes y el ambiente. ¿Qué significa cada uno de estos? ¿Ok? El narrador, los personajes y el ambiente. ¿Qué piensan ustedes que es el narrador? Ya les dije, se los acabo de estar mencionando, el narrador. Los personajes. ¿Quiénes son los personajes? Y el ambiente. Ujú. Se los acabo de Los que mencionar. están en la historia. Los que están en la historia, muy bien, los que desarrollan alguna parte del guión, o sea, de los que realizan las acciones en este caso en las novelas. El ambiente, ¿qué es lo que les acabo de decir que es el ambiente? Es el marco, o sea, el tiempo, el lugar, a eso se refiere. ¿Se recuerdan de eso? Sí. Sí, Ok, bueno, Sí. ¿seguros? sí. Bueno, Tan seguro como lo puedo estar. ok, ahí vamos a empezar a escribir. Les voy a dictar. El narrador. Son pequeños. El narrador es quien cuenta la historia. Solo pónganlo ahí para que no se les vaya a olvidar. El narrador es quien cuenta la historia. Es el que cuenta la historia. Hay 3 tipos de narradores. Y vamos con el primero. Hay 3 tipos de narradores. Y el primero es el protagonista. Escriban ahí protagonista. Ese es el primero. El protagonista. Aparte o seguido, escribimos lo siguiente. Es un personaje de la historia. Es un personaje de la historia. Voy a poner en silencio para que me puedan escuchar bien por cualquier cosita. ¿Ok? Es un personaje, ¿ok?, de la historia. Punto y seguido. Al mismo tiempo que participa en la acción, relata la historia. Al mismo tiempo que participa en la acción, relata la historia. Punto y seguido. Puede ser el protagonista. Puede ser el protagonista. Puede ser el protagonista, coma, el antagonista, o un personaje secundario. Voy a volver a repetir. Protagonista. Es un personaje de la historia al mismo tiempo que participa en la acción, relata la historia.
Puede ser el protagonista, el antagonista o un personaje secundario. ¿Alguien se quedó? No. No, ok. No. Ok, siguiente, testigo. ¿Qué creen ustedes que es testigo? ¿Qué es un testigo? ¿Alguien me quiere decir? ¿Diego, Carlos, Denise? El testigo es una persona que estuvo presente en ese lugar y que vio todo lo que sucedía. Ok, vio todo lo que sucedía. Muy bien, muy bien. Entonces escribimos ahí testigo. No participa directamente de las acciones. No participa directamente de las acciones. No participa directamente de las acciones, coma, sino es unido, sino que más bien las observa, con cierta distancia. Las observa con cierta distancia porque no se involucra en las decisiones de ningún personaje. No participa directamente de las acciones, sino que más bien las observa con cierta distancia porque no se involucra en las decisiones de ningún personaje. Siguiente. Omnisciente. ¿Qué creen ustedes que es omnisciencia? ¿Alguien me quiere decir qué es omnisciencia? ¿Omnisciencia es? ¿No? ¿Denise? No. ¿No? No. Tengo ni idea. Ok, omnisciencia es saberlo todo. Saberlo todo, tener conocimiento de todo. Entonces, en el caso de omnisciente, dice acá, es más que un simple observador. Es más que un simple observador. Es más que un simple observador. Punto y seguido. Tiene la capacidad de ver todas las acciones. Tiene la capacidad de ver todas las acciones, coma. Tiene la capacidad de ver todas las acciones, coma. Estar en todos los momentos. Estar en todos los momentos. Estar en todos los momentos. Y saber. Re- Ujú. Me volví a perder. Ok, bueno, voy a volver a repetir. Omnisciente, dice, es más que un simple observador. Es más que un simple observador. Punto. Punto seguido, ¿verdad? Tiene la capacidad de ver todas las acciones. Tiene la capacidad de ver todas las acciones. Coma. Estar en todos los momentos. Estar en todos los momentos. Estar en todos los momentos. Y saber cómo piensa y siente. Y saber cómo piensa y siente cada uno de los personajes. ¿Y saber, profe? Y saber cómo piensa y siente. Cómo piensa y siente
cada uno de los personajes. Cada uno de los personajes. ¿Listo? Sí. Ok, bien. Ahora bien, vamos a ver a qué se refiere esto de los narradores. ¿Cuál era el primero que veíamos? El Protagonista. protagonista. En este caso, el narrador es cuando en la novela, quien va narrando es el que tiene el papel principal, si se puede decir así, en cómo se llama, en la novela. Entonces, está dentro de la historia. Ahora bien, ¿me apagan, por favor? ¿Se apagan el micrófono? Ok, ahora bien, están los testigos o el testigo. Es aquel que no es protagonista, es más, ni siquiera aparece en la historia en sí, pero sino que es una persona que estuvo presente en los diferentes eventos que aparecen en la novela. Ay, volvió. Aquí estoy. Lo que pasa es que con los micrófonos encendidos me quitan un poco de señal, por eso es que les digo que lo apaguen. Entonces les decía que el testigo es alguien que no participa en los hechos que aparecen en la novela, pero sí que es como un espectador, o sea, que estuvo cerca, pero igual no se involucró. El omnisciente, en este caso, él es un poco más diferente porque tiene la capacidad de verlo todo. Y dice también, está en todos los momentos y sabe cómo piensa y siente cada uno de los personajes. ¿Han visto Charlie la fábrica de chocolates? Una película. No. No la han visto. No. De hecho, sí. ¿Saben que ahí No la conozco. Carlos, no creo. Saben que ahí hay alguien más que va narrando la historia, ¿verdad? ¿Es un qué? No he visto esa película. No la han visto. Bueno, no se la puedo explicar si no la han visto, porque no me van a entender mucho. Sería que la vieran y van a ver de que alguien más ahí está narrando. Otra vez, Ya volvió. aquí estoy. Voy a apagar la cámara, eso voy a hacer, tal vez así no se sale. Y bueno, entonces dice que es más que un simple observador, o sea que él bien puede hasta ser parte de ¿cómo se llama? De la novela. Entonces no solo es como un tercero, no es un testigo, sino que él estuvo inmerso en, ¿cómo se llama? En la historia. O también puede ser de que hay diferentes lugares de la historia, sí, en este caso de la novela, en la que él estuvo ausente en algunas y quizás presentes en otras. Ahora bien, siguiente, los personajes. Los personajes. Y ahí vamos a escribir, los personajes son quienes llevan la carga de las acciones. Escribimos ahí, los personajes son quienes llevan la carga de las acciones. Son quienes llevan la carga. ¿Quiénes? Quienes llevan la carga de las acciones. Quienes llevan la carga de las acciones. ¿Ya? Los personajes son quienes llevan la carga de las acciones. Ok.
Punto y seguido. Pueden ser reales. Pueden ser reales. Esa gallina que se oye ahí al fondo, ¿de quién es? Ya la vamos a hacer. Es un garrobo que ha estado aquí ya días. Ah, bueno. Ok. Pueden ser reales, dice. Los personajes pueden ser reales. Coma. Ficticios. Coma. Animales. U objetos con cualidades humanas. U objetos con cualidades humanas, coma, etcétera. Repito. Animales o Ajá. Animales u objetos. Animales u objetos con cualidades humanas. Profe, Ujú. ¿me puede repetir de vuelta, por favor? Sí, claro. Los personajes son quienes llevan la carga de las acciones. Punto y seguido. Ujú. Pueden ser reales, coma, ficticios, coma, animales u objetos con cualidades humanas. Con cualidades humanas. Coma, etcétera. Gracias. Con cualidades humanas, coma, etcétera. Ya casi se nos va a terminar el tiempo, chicos, así que 10 minutos más y terminamos acá la clase. Ok, etcétera, punto. Y seguido siempre. La imaginación del autor, o autora, la imaginación del autor o la autora es el límite en la creación de los mismos. Es el límite en la creación de los mismos. ¿En la creación? De los mismos. Es el límite en la creación de los mismos. Punto y seguido. Bueno, hasta ahí nos vamos a quedar, hasta ese punto. Ahora bien, siguiente, el ambiente. El ambiente. El ambiente. El ambiente, incorporamos el tiempo y espacio. Incorporamos el tiempo y espacio. Incorporamos el tiempo y espacio. Punto y seguido. La dimensión temporal es el, y escriban ahí con otro color, cuando. Cuando con tilde. Es la dimensión temporal es el cuando. 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 La dimensión temporal es el cuándo. Ok, coma.
El periódico de tiempo, perdón, el periodo de tiempo en que transcurren los hechos, el periodo de tiempo en que transcurren los hechos o la época histórica que enmarca las acciones. Repito, el periodo de tiempo en que transcurren los hechos o la época histórica que enmarca las acciones. El periodo de tiempo en que transcurren los hechos o la época histórica que enmarca las acciones. Ahora bien, punto y seguido. La dimensión espacial es el, y escriban ahí con otro color, ¿dónde? La dimensión espacial es el, y escriben con otro color, ¿dónde? Coma, el o los lugares de la acción. 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 Acabo de dictar esto. La dimensión espacial es el dónde. El o los lugares de la acción. Punto y aparte. Finalmente está la trama. Finalmente está la trama. Finalmente está la trama, coma, que no es más que la forma, la trama, coma, que no es más que la forma en que se enlazan las acciones. Repito, la trama. Finalmente está la trama, les dije, coma, que no es más que la forma en que se enlazan las acciones. ¿Estamos bien ahí? Sí. Ok, bueno, nos vamos a quedar hasta ahí. Solo que el día de mañana vamos a necesitar lo siguiente. Ahorita se los escribo ahí. Lo estoy escribiendo en el grupo. Nos vamos a ver mañana a las 7 de la mañana, chicos. ¿Ok? A madrugar. Sí, así es. Bueno, vamos a utilizar lo siguiente. Lápiz, regla, 1 o 2 páginas de color. Si no tienen páginas de colores, puede ser una página página blanca. No hay ningún problema. ¿Ok? Sí, gracias porque no tengo. Ok. Está bien. Y pues vamos a páginas, ¿cómo se llama? Si tienen de colores, bueno, pueden utilizar 2. Pero aparte sí vamos a utilizar una página
de papel blanca. 3 van a ser. Serían 3 por todas. Entonces, 2 de colores y una página, ¿cómo se llama? Blanca. Serían marcadores o plumones, lo que tengan ahí cerca. Si tienen colores, está bien, no hay ningún problema. Ahí como lo que tengan, ¿ok? Nos vemos mañana a las 7 de la mañana porque vamos a seguir discutiendo esto, ¿ok? ¿Les parece? Ahí les voy a mandar ahorita en el grupo todo lo que vamos a utilizar. Ok. Ok. Bueno, entonces ha sido un gusto escucharles y verles también. Así que nos vemos mañana a las 7:10 de la mañana, ¿ok? Sí. 7:10 de la mañana. Y yo les voy a mandar el link. ¿Ok? Cuídense mucho. Buenas tardes. Hasta luego. Adiós. Ok, bye. Tarde hasta mañana. Hasta Adiós. mañana. Cuídense. Adiós.